Hola amigos, aquí les habla Alejandro Páez. Este es el cuarto capítulo de programación PNL. Las limitaciones de preguntarse por qué. La gente que continuamente pregunta por qué está abandonando el terreno de juego y posee una baja autoestima. ¿Cómo? Bueno, esta pregunta puede volverte loco porque hay millones de respuestas, cada una de las cuales producirá más ilusiones. Desde la infancia a la adolescencia y la veintena, preguntar por qué se convierte en un mecanismo defectuoso originado en tus años de formación y desemboca en un hábito muy peligroso. Por ejemplo, regresa a los recuerdos de tu más tierna infancia. ¿Recuerdas haber visto algo en un escaparate y haberlo pedido? ¿Me compras esos dulces? Quizá tus padres respondieron no. Pronto será hora de cenar. Probablemente tú replicaste, ¿pero por qué? Por muy lógicos que sean los razonamientos de los padres con sus niños, a estos nunca les parecen lógicos, pues sus sentimientos de deseo superan a todas las respuestas, excepto la que el niño quiere escuchar. Así que crecemos sin tener una respuesta satisfactoria a nuestros por qué, algo que continúa cuando atravesamos la pubertad y comenzamos a ponderar la idea de la muerte. Luego te haces adulto y empiezas a trabajar. Tus jefes y compañeros hacen todo tipo de cosas para hacerte la vida difícil. Y de nuevo te preguntas, ¿por qué Juan es tan vago? ¿Por qué mi jefe no me tiene en cuenta? ¿Por qué tengo que asistir a esta aburrida reunión todas las semanas? ¿Por qué parece que no puedo conectar con estas personas? ¿Por qué mi jefe me ve de ese modo? Etcétera. Aún no has aprendido que esta pregunta rara vez produce una respuesta satisfactoria. La pregunta ¿por qué? Se haga como se haga, siempre se vuelve contra ti y te hace sentir inadecuado de alguna manera, con lo que no se rompe la espiral descendente de la baja autoestima. Preguntar por qué provoca sensación de ser inadecuado. Las personas con baja autoestima se preguntan a sí mismas por qué a menudo. Pueden dirigir las preguntas hacia adentro como ¿por qué no tengo ninguna seguridad? O hacia afuera en forma de culpar a los demás, generalmente asociadas a un sentimiento de rabia, como ¿por qué no me escuchan? Se dirija hacia quien se dirija, siempre se vuelve contra ti y te hace sentir inadecuado de alguna manera, con lo que no se rompe en la espiral descendente de la baja autoestima. Preguntar por qué es ilusorio. Un problema más fundamental asociado a preguntar por qué es que asume que la afirmación que hace es realmente válida o real. Así que si dices, ¿por qué mi jefe no me toma en cuenta?, asumes que no te toma en cuenta y esto puede ser una ilusión falsa. Una vez que preguntas por qué, empiezas a construir la ilusión que has elegido creer. Así que cambia la pregunta. Siempre que te encuentres ante una situación insatisfactoria o ante un sentimiento incómodo y te preguntes por qué, muérdete la lengua y reconstruye una pregunta tipo ¿qué? ¿O cómo? Estas preguntas te ayudarán a enfocarte en acciones reales y observables y a redirigirte lejos de tu ilusión negativa. Por ejemplo, cambia ¿por qué no tengo seguridad? Una ilusión negativa que solo busca justificación para cómo te sientes y cualquier respuesta servirá. Cámbiala por ¿cómo voy a reforzar mi seguridad? Construyendo una ilusión positiva, animándote a explorar un modo de ser más seguro. La seguridad y la autoestima están íntimamente ligadas. Esto también implica que si consideras que tienes baja autoestima, las técnicas empleadas para reforzar la seguridad también te ayudarán a reforzar la autoestima. Vamos a ver un ejercicio, ser consciente y actuar. A partir de la conciencia de ti mismo que posees hasta el momento, puedes dar un paso más utilizando algunas técnicas de PNL para crear el tipo de seguridad que se puede transferir a cualquier situación. Así que hagamos primero un rápido repaso antes de tener en cuenta las condiciones necesarias para que esto suceda. Escucha las siguientes afirmaciones y en un cuaderno de apuntes anota con la que estés de acuerdo. Número 1. La seguridad es una actitud mental general asociada a sentimientos positivos que puede ser aplicada a cualquier situación. Número 2. A menudo se confunde la familiaridad con la seguridad. Número 3. La verdadera seguridad se pone de veras a prueba en un territorio que no nos es familiar. Número 4. La comparación es un modo útil de darnos cuenta de qué hacen otras personas para obtener resultados. Número 5. Al juzgar las acciones de otra persona, bloqueas tus intentos de ser más seguro.
Número 6. Al juzgarte a ti mismo también bloqueas tus intentos de ganar seguridad. Número 7. Tus perfiles o metaprogramas y tus valores personales influirán en hacia dónde dirijas tu atención. Número 8. Tus creencias determinarán lo que estás preparado para hacer para reforzar tu seguridad. Número 9. Preguntar por qué te dejará donde estabas. Preguntar qué y cómo te ayudará a colocarte en una posición de mayor seguridad. Puede que estés de acuerdo con nuestro cuestionario del 1 al 9, pero existe otro factor crucial. El número 10, que no está en la lista, se trata de conquistar el miedo. Sin miedo. Hay un video en Google que muestra a un niño llamado Aaron Foreigman aprendiendo a realizar maniobras peligrosas en su silla de ruedas. El video muestra sus primeros intentos en los que se caía a menudo, hasta que consigue ser el primero del mundo en dar un salto voltereta de 360 grados en silla de ruedas, pasando por técnicas más avanzadas e increíbles. Mientras observas el video, abajo te dejo el link, te das cuenta de cómo Aaron desempeña cada nuevo salto sin titubeo alguno. Llámalo confianza si quieres, pero sobre todo observa cómo parece lleno de seguridad a la hora de aprender a intentar cosas nuevas. Además observa que cuantos más intentos hace, más rápido se perfecciona su destreza. Puedes pensar que su seguridad está creciendo, pero lo que parece es que el niño tenía mucha seguridad en sí mismo incluso antes de realizar su primer salto. Mira el video y saca tus propias conclusiones. Igual es un ejemplo muy extremo, pero es muy ilustrador. Compara la seguridad que muestra Aaron con tu realidad cotidiana. Hemos perdido la cuenta del gran número de personas que nos han dicho que temen enfrentarse a una presentación. Nuestra respuesta suele ser siempre la misma. ¿Te has preparado para ella? La mayoría responden, muy poco, suelo prepararlo por encima el día antes. Lo único que necesitas para dar el primer paso es tener suficiente seguridad como para motivarte a ti mismo con el deseo de tener éxito. Tienes que estar en el terreno de juego para poder jugar. Cuando ves a un orador seguro de sí mismo, lo que no ves son las horas, días y semanas que le ha dedicado a practicar sus habilidades y a investigar el tema de la presentación. Tampoco sabes que ha estado observando con detalle y copiando las técnicas de otros oradores a los que admira. Lo mismo se puede aplicar a cualquier actuación, ya sea sobre un escenario, en un campo deportivo, sobre la pista, en una fiesta, una reunión, con un proyector o con una relación. Aún así, hay demasiadas personas que esperan desenvolverse bien sin poner esfuerzo en ello. La esperanza obtiene muy pocos resultados si no está acompañada de destreza y actitud positiva. Cuando una persona teme la interacción social, olvida pensar en la cantidad de fiestas a las que puede conseguir ser invitada. Pero es exactamente lo que debería estar haciendo, ganar experiencia y practicar, ensayar. Es el modo en el que consigues tener destreza en cualquier cosa, ya sea socializarte, hablar en público, fundar un negocio o cualquier cosa. En algún momento tienes que lanzarte a ello y empezar a cometer errores, igual que a Aaron Foreigman. Tienes que estar en el terreno de juego para poder jugar. Lo único que necesitas para dar el primer paso es tener suficiente seguridad como para motivarte a ti mismo con el deseo de tener éxito. Haz lo mejor que puedas. Hacer una presentación en el trabajo o hablar en público en un evento social es exponerte a que tu audiencia te observe, te juzgue y te valore. Lo más probable es que quieras causar una buena impresión, ¿no? ¿No tiene sentido entonces que lo hagas lo mejor que puedas? ¿Porque hay tanta gente que no ve las cosas de este modo? La misma actitud de poner toda la carne en el asador se aplica a tener seguridad en uno mismo para mantener una relación, para perseguir un objetivo importante, para convertir un hobby en negocio, para encontrar un trabajo satisfactorio y para sentirte bien contigo mismo en general, al margen de lo que esté pasando a tu alrededor. Los sentimientos se entrometen. Si lo único que te hace falta es práctica, reforzar la seguridad no sería en apariencia algo tan difícil. El problema es que los sentimientos interfieren. Así acabas diciendo cosas como no soy una persona segura y trasladando una mala sensación acerca de algo a todas las áreas de tu vida. Entonces no importa lo mucho que practiques, siempre estarás esperando fracasar. Si no fueras por los sentimientos, serías capaz de reforzar tu seguridad de forma lógica respecto a cualquier cosa. No parece que Aaron Foreigman se haya dicho jamás a sí mismo que fuera un niño inseguro.
Uno de los primeros requisitos para tener seguridad es tener un objetivo que merezca la pena perseguir. Necesitas un deseo o una aspiración. Vivir y trabajar sin un deseo o una aspiración es como embarcarse en un crucero y no saber a dónde te va a llevar. No estás al timón ni tienes control sobre tu destino. Por lo tanto, te pasas el tiempo reaccionando a lo que ocurre a tu alrededor y esperando que algo bueno suceda. Uno de los primeros requisitos para tener seguridad es tener un objetivo que merezca la pena perseguir. ¿Cómo empezar a crear una aspiración? ¿Qué valoras tanto como para entrar en el terreno de juego y trazar un plan de acción? ¿Podría ser algo solo para ti o para alguien más? Elijas lo que elijas, debe ser lo suficientemente importante para ti como para dedicarle tiempo y esfuerzo. Elige una cosa para empezar. Existen tantas elecciones posibles estos días que es fácil querer hacer demasiadas cosas, con lo que nunca conseguirás hacer una sola cosa particularmente bien. Puede que ya tengas una fuerte aspiración o puede que sea algo que apenas has experimentado. No importa. Siempre que encuentres algo que remueva una energía positiva dentro de ti, cada vez que pienses en haberlo conseguido. El modo de crear una aspiración pasa por utilizar la imaginación, para construir imágenes mentales fuertes de aquello en lo que quieres mostrarte seguro. Observar a otros. Si pudieras pasar un tiempo rodeado de personas que consiguen cosas de forma consistente, lo que es en sí mismo una aspiración que merece la pena, te darías cuenta de que parecen muy concentrados y lanzados. Las personas centradas y seguras no pierden el tiempo con actividades improductivas. Hacen que cada minuto del día sirva para conseguir algo de valor. A menudo ese algo valioso es pasarlo bien. Saben qué ignorar y en qué centrarse. Esto nace de un hondo deseo o aspiración de conseguir algo y todo lo que hacen parece estar vinculado a esta aspiración. Asociarnos. Asociarse significa tener todos los sentidos sintonizados para darte cuenta y observar con tu ojo mental lo que sucede mientras persigues tu objetivo. Pensamos en imágenes, así que utiliza tus imágenes de forma positiva. Tu conexión emocional hará que seas más consciente de tu aspiración. En ese estado es mucho menos probable que te dejes distraer por sentimientos negativos y que abandones el campo de juego. Estar asociado es el estado que necesitas para llevar cosas a cabo. Cuando estás llevando a cabo cosas que son importantes para ti, debes estar asociado por completo con todos tus sentidos. Pero ten cuidado con la atención dividida. ¿Alguna vez has tenido problemas para encontrar tus llaves porque cuando las dejaste estabas pensando en otra cosa? Es decir, ¿estabas dividiendo tu atención? Las personas suelen tener dificultades para conseguir las cosas porque su atención está repartida entre demasiadas cosas. Si compartes el 100% de tu atención en un momento dado entre 3 tareas en curso, entonces cada una recibirá solo el 33% de tu atención. Es cuestión de sentido común y también es una práctica común. La habilidad para hacer una cosa bien, como conducir un coche o hacer la colada mientras estás pensando en otra cosa, es un buen ejemplo de cómo cooperan tu mente consciente y tu inconsciente. Si te centras en cosas o eventos que no están conectados con lo que estás haciendo en el momento, lo más normal es que pierdas u olvides cosas, como las llaves. La colada y conducir, por supuesto, no son un problema. Suelen llevarse a cabo de forma efectiva en modo piloto automático. Tu aspiración, sin embargo, no debe dejarse al piloto automático, pues debes mantener tu intención consciente y bien despierta. Cuando estás llevando a cabo cosas que son importantes para ti, debes estar asociado por completo con todos los sentidos. Por otra parte, cuando quieres concentrarte en cómo dar el siguiente paso, entonces debes disociarte, desenchufarte y utilizar tu imaginación para crear imágenes mentales de cuáles serán tus siguientes pasos. Cuando tu plan te satisfaga, asóciate de nuevo con ello. Puedes hacerlo entrando mentalmente en tu imagen y continúa ejecutando tu plan. El secreto es cambiar tu atención de forma consciente al modo asociado o disociado, según lo requiera el momento. Si lo dejas a su libre albedrío, tu atención cambiará aleatoriamente de una cosa a otra y terminarás distrayéndote la mayor parte del tiempo. Se trata de aprovechar lo que tu mente sabe hacer y utilizarlo de manera más productiva para tomar el control sobre dónde enfocas tu atención, saliendo del terreno de juego cuando necesitas pensar las cosas y regresando enseguida al campo para seguir con tu trabajo.
Dirigir la atención. La atención no solo se debilita, sino que se esparce. Muchos de nosotros solemos tener poca capacidad para fijar la atención, además de estar sujetos a distracciones externas. Como parte del proceso de aprender a mejorar la atención, es útil empezar a darnos cuenta de dónde ponemos la atención en cada momento. Es importante tener la atención centrada en nuestro principal objetivo, siempre, no distraernos. Bueno amigos, hasta aquí el aprendizaje de este capítulo de PNL. Espero que puedan poner en práctica lo que hemos aprendido hoy y que estén pendientes de nuevas entregas de esta serie de PNL. Les habla Alejandro Páez, les envío un abrazo muy fuerte. No olviden suscribirse y darle like a este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.